la porción del cielo. ¿Estáis preparados? Hechos 1:8, rápidamente, yo no me extiendo porque esto ya lo dimos ayer, pero muchos de los que estuvisteis ayer no estabais, o sea que vuelvo a traer esta porción rápidamente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis, ¿qué recibiréis? Poder. Poder. Dijimos ayer que la palabra poder es dinamis, viene de la palabra dinamita. Cuando el poder de Dios viene a tu vida, ¡bum!, rompe y empieza a hacer algo tremendo en tu interior. Amén. Esa dinamita tiene que venir a tu vida. Hay tanta dureza en nuestro corazón. La semana pasada vimos cómo sacaron a ese niño de ese hoyo y los mineros tuvieron que usar explosivos porque habían rocas para poder llegar al cuerpecito de este niño que cayó en ese pozo. Nos conmovió a todos. Ese explosivo es el que rompe la dureza de nuestro corazón, el que rompe toda la comodidad, el que rompe todo aquello que nos mantiene en ese estado de monotonía. Y Dios tiene que romper todo eso. Y recibiréis, ¡pum!, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae poder a nuestras vidas. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder para testificar, para ser sus testigos, para ser su manifestación aquí en la tierra, para ser hombres y mujeres que van a glorificar a Dios a través de sus vidas, y Dios va a empoderarnos, nos va a empoderar para que podamos hacer su obra. Jesús se los dijo a los suyos porque Él conoce cómo funciona el reino. Y si Él conoce cómo funciona el reino, es normal que Él nos diga, vais a buscar primeramente el poder de lo alto, la investidura de lo alto para poder hacer la obra. ¿Cómo es que muchas veces hacemos las cosas sin estar llenos? Imposible. Hay que estar llenos. ¿Qué es lo primero que tengo que buscar? La llenura. Amén. ¿Qué tengo que buscar primero? La llenura del Espíritu. Yo lo dije la semana pasada, oramos por todo y nos olvidamos primeramente de llenar nuestras vidas, de llenar nuestro vaso. Primero tenemos que llenarnos del Señor. Antes de ser crucificado, Jesús también les habló y les dio instrucciones. Jesús ya le dio instrucciones a su pueblo, le dio instrucciones de cómo tenía que hacer su obra, cómo tendríamos que llevar su obra en el reino de Dios. Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aquí no dice hasta que recibáis el Espíritu Santo, no, hasta que seáis investidos. La palabra investidura es algo que va a caer sobre nosotros y nos va a preparar para la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros como discípulos que somos. No hay discípulo que pueda decir, a mí Dios no me ha dicho nada. No, Dios te está hablando continuamente para que tú le sirvas, pero tienes que prepararte primero. Porque si no te preparas, si tú no te preparas para la obra de Dios, si tú no te preparas para la lucha y para la batalla, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra seres espirituales y huestes espirituales que no son de este mundo, y eso va a influir porque lo que el enemigo no quiere es que tú avances, que la obra de Dios no avance, y va a intentar por todos los medios que tú no te levantes como creyente, como cristiano, como poder, con esa dunamis fuerte en tu vida. Él va a intentar por todos los medios distraerte para que no busques lo principal. Tú tienes que fortalecerte en el Señor. Porque es el Espíritu Santo el que va a traer fuerzas. Es el Espíritu Santo el que trae fuerzas para que no desmayes y para que pelees las batallas. ¿Quién te traerá la fuerza? No es el gimnasio, aunque va bien si necesitas
ir porque por salud, perfecto, amén. Es el Espíritu Santo el que va a traer fuerzas, porque las fuerzas que Dios trae no son fuerzas externas, son fuerzas internas, que es ahí donde el hombre desmaya, cae y no tiene fuerzas para levantarse. Hombres y mujeres que pueden ser grandotes, grandullones, pero si tu interior está débil, ya puedes tener 2 metros de altura, amén, que es el hombre interior el que tiene que estar fortalecido, como dice la palabra, fortalecidos en el hombre interior. En el hombre interior tiene que fortalecerse, y el hombre interior se fortalece cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo. Todos desmayamos, todos desmayamos. Pedro desmayó. Pedro, que se creía, ese apóstol Pedro que se creía tan fuerte, cuando se encontró con el problema, cuando vio cómo Jesús lo estaban golpeando, lo que estaba ya preso, allí en ese patio, él empezó a negar a Jesús y él desmayó. Su fuerza, como Jesús le dijo, he visto al diablo y me ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido que vuestra fe no falte. Quiere decir que el diablo vendrá, sí o sí, vendrá para zarandearte. Sí y sí vendrá para que tú no te levantes. Ahora tú tienes que prepararte. ¿Cuándo te vas a preparar? ¿En el día malo? No, en el día malo tienes que estar preparado. ¿Amén? He dicho que en el día malo tienes que estar preparado. No es que te vas a preparar en el día malo. No es que vas a venir a la iglesia en el día malo, sino que tú tienes que venir para estar preparado en el día malo. Tienes que entrenarte, tienes que buscar a Dios, tienes que estar fuerte para la batalla. Porque si no, en el día malo, tu fuerza flaquean, ¡bum!, y desmayas. Y entonces te das cuenta que te va a costar mucho levantarte. Por eso es bueno que nosotros estemos ahí buscando al Señor. Hebreos 12:3 dice, Hebreos 12:3. Dice, considerad, la palabra considerad es meditad, pensad, observar, tener en nuestra mente a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra contradicción quiere decir que no van a estar a favor tuyo, sino que van a estar en contra tuyo. No van a estar a tu favor, sino que van a estar haciéndote la guerra, oprimiéndote. Tú aquí estás viendo cómo Jesús, él tuvo que enfrentar toda clase de contradicciones. Tuvo que enfrentar toda clase de oposición. Él no desmayó. Él fue hasta la cruz con gozo y tuvo que buscar la llenura del Espíritu para poder llegar hasta el final. Por eso, hermano, cuando alguien te lleve la contraria, cuando vengan problemas a tu alrededor, piensa que Jesús también, Él no fue aplaudido, Él no fue alabado, Él no fue levantado, Él no fue ensalzado, Él no tuvo... Porque cuando llegó el momento de la cruz se encontró solo. Y cuando llega el momento de la verdad te vas a encontrar solo. Quizás no vas a tener amigos a tu alrededor. Los amigos que Jesús tenía, todos se fueron. Solamente quedó Juan y alguno más por ahí, pero escondido, que quizás estaría de lejos mirando por miedo. Solo Juan estaba allí y María, su madre, porque si alguien va a estar a tu lado siempre va a ser tu madre. Los padres quizás se vayan, pero las mamás siempre están al lado de los hijos. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque nuestro ánimo se cansa y desmayamos. Eso es lo peor que le puede pasar a un creyente, cansarse, desmayarse, y eso le pasa al creyente débil y al creyente fuerte. Le pasa a los líderes y a los más fuertes, porque si tú no buscas a Dios, al final te quemas y desmayas. A mí el Señor hace años, yo no tenía ningún ministerio todavía, yo no estaba quizás en ninguna posición, pero tuve un sueño, me despertó el Señor del sueño y me habló con voz fuerte, con voz audible en mi espíritu, muy fuerte, y me dijo el Señor, cuando un árbol se quema, se pone otro.
Como diciendo el Señor que en su reino tenemos que buscar la llenura, tenemos que buscar el estar fuertes porque Él está buscando gente productiva. Pero hay gente que se quema, hay gente que se quema, hay gente que desmaya, hay gente que no tiene fuerza. Pero en su reino, Él tiene siempre reemplazo para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, no te quemes, no desmayes. No te quemes, no desmayes, busca al Señor, sigue adelante en el nombre de Jesús, no desmayes, porque vienen tiempos malos donde el ánimo y la gente desmayará. Dice que si no fueren acortados los días, nadie sería salvo. Vendrá tanta opresión sobre la gente que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo de la maldad que está viniendo. Hay mucha maldad, la maldad se puede cortar con un cuchillo en este tiempo, de tanta cosa mala que hay alrededor. Y tú tienes que estar orando en todo tiempo, orando y buscando al Señor en todo tiempo, para que estés firmes en el día malo, como dice la palabra. Y habiendo pasado todo, ora y busca y sigue al Señor. No duermas. Isaías 40:31 dice: cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae fuerza y tú empiezas a llenar tu vida. La palabra es espíritu, es aliento, es aire, viene de la palabra neumo, que es de ahí viene la palabra neumático. Cuando el espíritu lo que hace es que te llena por dentro y te fortalece por dentro. Cuando un neumático está sin aire, tú notas que, ¿verdad? Notas que algo va mal y tienes que pararte y tienes que cambiar la rueda porque no funciona un neumático sin neumo, sin aire, sin aliento, sin soplo. Por eso necesitas la llenura del Espíritu para estar fuerte. Dice que Adán era un ser que Dios lo hizo del barro. Dice que sopló el Espíritu del Señor, sopló sobre él y fue un alma viviente. Cuando el Espíritu sopla, trae vida sobre ti. Por eso necesitas buscar a Dios para que traiga vida sobre ti. Amén. Porque hay una vida que es la vida natural, pero esa vida natural, el hombre desmaya, el hombre cae. Pero cuando el Espíritu trae fuerza, renueve tu fuerza. Dice la Isaías 40:31, pero los que esperan, ¿cuántos esperan al Señor aquí? Levanta tu mano por la cuenta que te trae, porque nos vamos con el Señor, amén. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas. ¿Qué dice? Nuevas fuerza. ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo? Nuevas fuerza. Dice, levantarán alas como águila. A ver, hermano, ¿tienes alas por ahí? A ver, mueve las alas un poco. Ahí, estas águilas. Como niño. Pero si no te vuelves niño, sabes que no entras en el reino. Lo sabías, ¿no? ¿Habéis cantado la canción del barco? Yo tengo un barco que navega por la mar y Jesucristo... Yo no me sé los gestos, pero yo sé que se hace gestos y se hace... Y Jesucristo es mi capitán. Los marineros que bogan a su lado son almas que han parado su negro corazón. Pues hay que ser como niños cantando y buscando al Señor. Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿por qué te fatigas? ¿Por qué no puedes correr? ¿Por qué desmayas? Porque no estás esperando, hermano, estás esperando en el mundo, estás esperando en el director del banco, estás esperando en tantas cosas. No, espera en el Señor, porque es el Señor el que le habla. Mi hija necesita un préstamo, Háselo. Mi hijo necesita ese trabajo. ¿Sabe lo que hace el Señor? Hay así de expedientes, quizás de currículum para entrar en un trabajo. Y no sé cómo lo hace el Señor, que te pone el primero. Te pone el primero, le da la vuelta. Se pierden los demás y te pone el primero. Dios hace las cosas porque tú no dependes de lo que depende el hombre. El hombre depende de su sabiduría, de sus fuerzas, de engañar, de mentir, de robar, de hacer sus trábalas, sus trampas. Pero tú y yo dependemos de nuestro papá, de nuestro Señor del cielo y de la tierra,
que tiene el control de todas las cosas. Amén. Por eso, hermano, ¿por qué os afanáis? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará al otro día? Si es el Señor. Estamos en las manos del Señor. Amén. Y Dios en un momento, Él cambia la situación y cambia la circunstancia. Él cambia todas las circunstancias. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan, los que oran, los que buscan, los que saben que el Señor es su pastor y que nada le faltará, los que saben que realmente tenemos un Padre en los cielos. Amén. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águila. Aleluya. Correrán. El otro día había un reportaje, veía cómo un águila levantaba una cabra que pesaba 30 kilos. ¿Cómo puedes ese animal levantar ese animal que pesa casi 2 veces más que el águila o 3 veces más? Y lo levantaba por los peñascos y se lo llevaba volando. Dios mío, levantarán alas. ¡Wow! ¡Qué fuerza tiene que tener ese animal en las alas para levantar ese animal! Una cabra montesa de esa que pesa un montón. Dios mío. Luego había otra, pero esa la cabra era más grande que... No pudo con ella, pero se había agarrado con las garras encima y parecía un caballo cabalgando el águila por encima, la cabra corriendo y el águila encima de la cabra. Era bonito de ver. A mí me gustan esos programas de animales, de bichos, porque veo la creación de Dios ahí, veo la majestad de Dios ahí en la creación de Dios. A veces, ¿qué vas a mirar en la tele? ¿La Rosa? ¿Esa de Telecinco? No sé si de Telecinco, Tele7, yo sé si no la veo. Yo qué sé. Ana Rosa, o yo qué sé, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Sí? Chafardería y... Jueces 14:6. Mira lo que hace el Señor cuando viene sobre tu vida. Mira, lo que hace el Señor cuando viene sobre la vida. Aquí, cada personaje que nos muestra el Señor es lo que el Espíritu hace sobre cada uno de ellos. Vemos a Josué, vemos a Daniel, vemos a Sansón, vemos a muchos de ellos que fueron hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, y cada uno de ellos nos muestra algo en particular que Dios puede hacer, el Espíritu Santo puede hacer con ellos. Aquí vemos a Sansón. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. No lo puso en Facebook, no lo puso en Instagram, no lo puso en Twitter. ¡Qué hombre!, ¿verdad? No buscaba fama. Despedazó a un león. Así nos va a dar fuerzas para despedazar al diablo. Amén. Porque el león, en la palabra, es el enemigo. Y tú tienes que despedazar al enemigo. Tienes que despedazarlo, tienes que tener fuerza, porque vendrá el león. Dice que el león está alrededor rugiendo a ver a quién puede devorar. Y como tú no tengas fuerza, vendrá y devorará. Empezará a minar tu casa. Empezará a traer problemas a tu hogar. Empezará a traer problemas en tu vida. Empezará a traer cosas que estorbarán, que desequilibrarán la balanza, y tú vas ahí a tener esos problemas. Pero si tú estás buscando al Señor, el Espíritu del Señor te va a dar fuerza. Te vas a plantar, vas a tener el discernimiento para saber de dónde vienen los problemas. ¿De dónde vienen los problemas? Entonces te pararás firme en tu habitación y le dirás a esos problemas, como Jesús dijo, le diréis a esa montaña, sal, muévete y vete al mar. Y esa montaña se moverá, los problemas se moverán. Los problemas se mueven cuando tú pides que se muevan, porque cuando la iglesia ora, Dios contesta. La iglesia no ora, Dios no contesta. Tú buscas a Dios, Dios obra. Tú no buscas a Dios, Dios no obra. Porque cuando la iglesia se mueve, la rueda se mueve, la iglesia de Dios empieza a orar, Dios empieza a moverse a tu favor. Pero si tú no oras, Dios no se mueve. Pero hay que orar eficazmente. Hay que orar eficazmente. ¿Cómo estamos orando? Hay que orar eficazmente. Tienes que decirle al Señor lo que tú quieres, lo que tú necesitas. No es orar simplemente orar por orar, no. Ora específicamente qué quieres que haga el Señor en tu vida, en tu iglesia, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Ora para que Dios pueda ahí actuar, porque Él toma la palabra y esa palabra es la que actúa. Amén. Y dijo Dios, y
El Espíritu Santo obra. Y dijo Dios, y el Espíritu Santo empieza a crear. Pero si tú no obras, si tú no hablas la palabra, tú no proclamas la palabra, no viene el poder de Dios a tu vida, no viene la actuación de Dios. ¿Por qué te piensas que el Señor le dijo a la iglesia, le dijo que le había dado potestad? Dice, pedid y se os dará. Y todo lo que pidiereis en mi nombre creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 23, 11, 23 y 24. Cuando tú oras y tú crees que lo que estás pidiendo te va a venir, tú tienes que tener la fe para creerlo y Dios va a empezar a obrar. Vamos a creer que este lugar se va a quedar pequeño. Vamos a creer que va el Señor a empezar a traer familias de todos los lugares de la tierra. Que Dios va a empezar a llenar este lugar. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Eso es problema suyo. Nuestro problema es buscar a Dios y orar al Señor para que Dios lo haga. Y Dios lo va a hacer. Dios va a traer, va a llenar esto de juventud, va a llenar esto de familia. Lo va a hacer el Señor en el nombre de Jesús, hermano. No desmayes, no desmayes. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios, pero hay que venir, hay que buscar a Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Aleluya. Sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mira, aquí Sansón en otra etapa. Dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, esto no son puertas de bloque, no son puertas huecas, no, eran puertas de la ciudad. Puertas que igual eran 2 metros cada una, de madera maciza, que se las echó, las arrancó de cuajo, se las echó a las espaldas y se las llevó kilómetros lejos. Este hombre era carpintero, Samuel. Este hombre era carpintero. Necesitaba la puerta para su casa y se fue y cogió la puerta y se la llevó. Pues de ahí viene eso, coge la puerta y vete. ¿Ah? ¿Habéis visto? De aquí viene. No le habéis dicho a nadie o no habéis escuchado esa expresión, coge la puerta y vete. Y este obedeció. Este cogió la puerta y se largó. Entonces, hermano, eso es ser auténtico, eso es ser, vamos. Bueno, dice, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, que los cerrojos no eran de estos de bombín, ¿no? La llave, vamos, la llave, hacía falta un carro para llevar la llave. De grande, sí, dice, se las echó al hombre y se fue y se las subió a la cumbre del monte. Se echó al hombre y se la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Qué bueno. Pero aquí hay una realidad espiritual, donde nos dice el Señor que nosotros, en la fuerza que Dios nos va a dar, toda cerradura y toda puerta que ponga el diablo y todo aquello que ponga el enemigo alrededor nuestro para que no entremos a conquistar lo que Dios quiere que conquistemos, se va a romper en el nombre de Jesús. Amén. Esas puertas que el diablo ha cerrado, que dice, como dice que la palabra, que Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Pero no importa que esté cerrada y bien cerrada, si el Señor da una orden, los muros se caen. Y aquí dice el Señor que las puertas nos las vamos a echar al hombro y vamos a quitar las cerraduras, vamos a echar con sus pilares y vamos a conquistar lo que Dios quiere que conquistemos en el nombre de Jesús. Nada va a detener a la iglesia de Jesucristo. Amén. La fuerza que Dios te da no es solo física, también es mental. Porque hay una fuerza física, pero hay una fuerza mental que te mantiene fuerte en medio de la dificultad y en medio del problema. Hermanos, cuando viene una enfermedad grave a tu vida, cuando viene un problema grave a alguien, cuando viene un problema a una persona y no está preparada mentalmente, esa persona se derrumba y no puede afrontar la enfermedad y el problema. Pero cuando una persona tiene ánimo y no desmaya, puede afrontar la enfermedad. Porque dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Cuando alguien viene y dice, mira, 2 maneras de pensar. Me ha dicho el médico que tengo cáncer, me voy a morir. Y esto ya es el fin. Bueno, pues será lo que Dios quiera y ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues
afrontaremos. Pero ese es el de poco ánimo. Pero el otro ánimo, el médico dice que tengo cáncer, pero en el nombre de Jesús el Señor me va a sanar. El Señor va a estar conmigo porque sé que me va a dar fuerza y voy a resistir todo aquello que haya en mi vida en el nombre de Cristo. Dos personas con la misma oposición, pero uno tiene la fortaleza, tiene el ánimo y tiene la fuerza para creer que Dios es todopoderoso y ese ánimo le va a dar fuerzas para ir hacia adelante. Pero el que no tiene ánimo y desmaya, ese se muere en la primera quimioterapia, si Dios no lo sana. ¿Amén? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Hay maneras de llevar las cosas. Hay gente que se pone las gafas se pone las gafas oscuras y todo lo ve oscuro. Todo lo ve oscuro. ¿Qué gafas te has puesto? Tú te ríes de estas gafas. Pero yo estoy trabajando, esta semana he estado trabajando en un hotel donde las ventanas estaban tapiadas y no se veía nada, no se veía ni torta. Y yo no llevaba portátil. Y la gente se ría de mí. Pero ponía mi gafita. ¿Tú sabes lo que alumbra esto en la oscuridad? Gloria a Dios. El ánimo del hombre, amén, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero si tú no tienes ánimo y no buscas a Dios, la enfermedad puede acabar contigo. Porque no hay ánimo, por eso es bueno que tú busques al Señor, amén. Dice Primera de Juan 5:4, Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos hay nacido de Dios aquí? ¿Todos? Los que no hayan nacido de Dios, que vengan, reciban a Cristo esta mañana. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos nacido de Dios, amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El qué? Nuestra fe. ¿Qué vence al mundo? Tu fe. Tu fe, nuestra fe vence al mundo. Cuando el mundo desmaya, la fe se levanta. ¿Amén? Cuando el mundo desmaya, cuando el mundo no tiene fuerzas, cuando el mundo lo da todo por perdido, tú y yo tenemos una esperanza viva en Cristo. Y podemos levantarnos en el nombre del Jesús. ¿Amén? O sea que esa es nuestra fortaleza, la fe que vence y que ha vencido al mundo. Gloria a Dios por esa fe fuerte y poderosa. No desmaye, que nadie te quite la fe. Que nadie te quite la fe. La fe es muy personal. Quizás tu esposo no tiene fe. Quizás tu madre no tiene fe. Quizás tu hermano no tiene fe. Quizás tu esposa no tiene fe. Quizás tus hijos no tienen fe. Pero si tú tienes fe, guarda la fe. Como decía Pablo, he guardado la fe. He guardado la fe. He guardado la fe. Me está esperando la corona de la vida. Me está esperando el Señor. Porque cuando tú guardas la fe, tú estás venciendo. Tú estás en victoria. Haya lo que haya, problema que haya, lo que haya alrededor de ti. Si tú tienes fe, esa fe va a hacer que tú te fortalezcas en el Señor. Amén. O sea que guarda esa fe. No dejes que el enemigo te robe lo más precioso que tienes, porque es más valioso que la plata, que el oro y que todo lo que puedas tener. Esa fe te levantará, esa fe te ayudará. He guardado la fe. Dice el Salmo 68, 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. ¿Qué da el Dios de Israel? ¿Qué nos da nuestro Dios? Fuerza y vigor. Fuerza y vigor. Dice que la gente que tenía David tenían rostro de león. No eran gatitos. No. ¿Y tú te ríes? Tú te ríes, pero a veces nuestro rostro parece rostro de gato, y de gato que no ha comido bien. Pero
Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. ¿Rostro de qué? A ver, poner rostro de león. A ver cómo ponéis rostro de león. Uy, 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 uy. No, es que no sale. No sale. No sale. La iglesia de Jesucristo tiene que tener rostro de león. Eso es. ¿Tú has visto algún león? ¿Has visto algún león atemorizado delante de una cebra? ¿Has visto algún león atemorizado? Un león sabe su posición. Un león conoce su autoridad. Un león conoce que él tiene poder y vigor. Tú tienes que aprender a ser ese ser lleno de fuerza, lleno de vigor, y no estar así acobardado, que parece parece que está estreñido, chiquillo. ¡Fuerza! ¿Amén? ¡Fuerza! El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mirad, el día que yo predique sobre lo bueno que es reírse, porque el religioso dice que es pecado reírse. El religioso dice que hay que estar serio. El religioso dice, qué irreverencia reírse. Irreverente tú que no te ríes. No. La irreverencia es desobedecer a Dios. Pero Dios se ríe. Y Él participaba. El primer milagro que hace el Señor, hizo vino. ¡Qué irreverencia! El primer milagro que hace el Señor, porque la gente estaba disfrutando de la boda, bailando, pum, 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 disfrutando. Y llega un momento donde dice, Señor, María le dice a Jesús, hijo, falta vino. Y Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que no ha llegado todavía mi hora. Pero María empieza a insistir, Jesús, empieza, que falta vino. ¿Qué falta? Y si falta vino, todo el mundo se va. Se acaba la fiesta. Se acaba el vino, se acaba la fiesta. Porque allí en aquella época, si no había vino, la gente se iba. Y él estaba participando de la boda. ¡Qué irreverencia, Jesús! Utilizar tinajas que eran para la purificación. Eran tinajas de agua que estaban preparadas para lavarse las manos, para purificarse los judíos. ¡Qué irreverente! Usar las tinajas de agua de la purificación para hacer vino. Es que siempre el religioso va a buscar una postura para hacerte ver que lo que estás haciendo no es reverente. Pero tú tienes que aprender a gozarte en el Señor. Gózate en el Señor. Dice la palabra que nuestra boca se llenará de risa. No de tristeza, no de melancolía, no de llanto. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para amar y tiempo para abstenerse. Hay tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Todo tiene su tiempo. Amén. O sea que no es irreverente el reírse. Lo que sí es irreverente quizás es hacer el perro en la iglesia o el gato y hacer tonterías de estas. Pero que nos riamos, hermano, gózate en el Señor, amén. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, amén. Un gozo interno en tu corazón, una confianza que tú sabes que el Señor está contigo. Gózate en el Señor, amén. Porque si la gente viene triste de la calle, amargados de la calle, problemáticos de la calle, vienen endeudados de la calle, amargados, vamos, y los metemos en la iglesia y los amargamos más todavía, ¿qué restauración vamos a hacer tú y yo en este lugar? Amén. Habrá que restaurarlos. Tú sabes la terapia. Dania, la risa es una terapia, ¿verdad? Y hay terapia. Hay terapias que simplemente consiste en hacer reír. Dania es médico, ella lo sabe. Hay terapias que consiste simplemente en hacerle reír a la gente. Y eso produce
un producto en tu interior, que yo no sé ni cómo se llama, pero que lo produce el cuerpo y te hace bien. ¿Amén? O sea que ríete. Dice el Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas. ¿Tú aumentarás mis fuerzas como qué? Como las del búfalo. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mira, dos cosas que hace el Señor. Aumenta tu fuerza. ¿Dónde tiene la fuerza el búfalo? Aquí, en su cabeza. Y Él va a aumentar tus fuerzas aquí, en tu mente. Va a hacer tu mente más fuerte que la mente de tus enemigos. ¿Amén? Él va a hacer tu mente fuerte. Tus pensamientos van a ser pensamientos de fortaleza, no de debilidad. Diga el débil. Diga el débil. Amén. Tienes que fortalecerte en el Señor. Hermano, te falta trabajo. Cree que el Señor va a traer ese trabajo que tú necesitas. Amén. Porque Él es poderoso para proveerte, porque Él ha prometido que va a proveer para tu hogar y para tu casa. Estás enfermo, ora y cree que el Señor va a traer sanidad, va a traer esa sanidad a tu vida, porque Él prometió traer sanidad a tu vida. Amén. Son promesas suyas, por sus llagas hemos sido ya sanados. Amén. Entonces, cuando tus fuerzas aumentan, tú eres ungido con aceite fresco. Y necesitamos la unción fresca, no la unción de hace 2 años, 3 años, 4 años que recibiste una experiencia del bautismo del Espíritu, quizás en aquel día. Ay, yo me acuerdo aquel día. Aquel día pasó ya hace muchos años que pasó. Tú necesitas aceite fresco. Tú necesitas nueva fuerza. Amén. No puedes vivir de los recuerdos de atrás. También los recuerdos, también. Pero tú tienes que vivir de las cosas nuevas que Dios trae. Amén. Yo no puedo calentarme con el fuego de hace 2 años. Necesito poner leña nueva en mi altar, encender el fuego del altar y con ese nuevo yo me voy a calentar. Amén, porque es un mandamiento que había que poner leña nueva, había que encender el fuego del altar cada mañana para ofrecer sacrificio en la presencia del Señor. Y los sacrificios tenían que ser ofrenda quemada. No podían ofrecerse ofrendas crudas al Señor. Amén. O sea que tu ofrenda tiene que ser con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Ofrendas con el fuego del Espíritu Santo. Y tendrás que estar ahí buscando al Señor. Me quedan 10 minutos. ¿Tenéis mucha prisa? Yo podía estar predicando hasta las 6 de la tarde sin comer, pero no voy a hacerlo, por amor a vosotros. Isaías 28:10. Isaías 28:10. Dice, porque en lengua de ¿Sabes por qué el Señor le dijo a Moisés que se callara y que levantara la vara? Porque empezó de Egipto, como está. Y el Señor dijo, cállate ya, Moisés, que cuando acabe la oración ya no queda pueblo. Yo no sé qué pensarán de mí, David, y dirá, este pastor se ha vuelto loco. Normalmente no soy así, pero cuando te pilla el espíritu. Dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña y en extraña lengua hablará a este pueblo. Amén. Porque en lengua de tartamudos. Fíjate lo que produce el orar en lenguas. Porque aquí está hablando de las lenguas del Espíritu. Aquí está hablando de las lenguas del Espíritu. Dice, a los cuales Él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Cuando tú oras en lengua, hay refrigerio, porque dice la palabra que tu espíritu se edifica. Y cuando tú estás ahí orando en lengua, hermano, si no tienes las lenguas o no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, tienes que pedirle al Señor que Él traiga sobre ti, porque dice la palabra en Marcos 16, 15, 16, dice que los que creen hablarán en nuevas lenguas. Ese bautismo puede ser para ti también. Y tú lo necesitas. Quizás necesites orar en lengua.
Quizás necesites, porque estás trabajando, yo estoy trabajando, y estoy, que rematar, va a carar la batalla, saita arriba, te va a carar la baita. Y a veces viene alguien y dice, ¿qué dice? Digo, que el Señor es mi pastor, y nada me faltará. La oración en lengua nos edifica. 1, nos fortalece. 2, nos anima. 3, nos conforta. 4, y nos prepara para la batalla. ¿Lo repito? La oración en lengua nos fortalece, nos anima, nos conforta y nos prepara para la batalla. Amén. O sea que es bueno que tú estés ahí buscando al Señor y tú le pidas al Señor. Mi hija Eva recibió las lenguas durmiendo. La noche despertó a su hermana orando en lengua. A veces no es por ponerte las manos, es que tú primeramente necesitas desearlo, anhelarlo en tu espíritu, desear que Dios te bautice, que Dios te bendiga con el bautismo del Espíritu. Y Dios puede traer algo sobre ti poderoso, porque es necesario. Porque nuestra lucha no es carnal, es espiritual, y tú necesitas armas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para derribar toda fortaleza, todo pensamiento, todo aquello que viene en contra del Señor. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre, porque no tenemos lucha, la palabra lucha es pelea, guerra, contra sangre y carne, contra hermanos ni contra personas de carne y hueso, sino contra principados. Amén. Los principados normalmente son los que operan en un país, eso es un principado, es el principal. Ese Goliat era un principado. Ese Goliat era un principado. ¿Y qué pasó cuando el principado Goliat cayó? Que todos los filisteos huyeron. Porque el principal había caído. Pero ese clase de espíritu no sale si no es con ayuno y oración. Por eso cuando estemos orando, estamos ayunando, esos principados se debilitan. Y cuando cae un principado, las huestes y las potestades, que son los que están dominando sobre ciudades y sobre barriadas y sobre familias, eso empieza a huir y entonces la gloria de Dios empieza a manifestarse y entonces tú verás cómo el Señor empieza a traer. Porque es el mismo Espíritu el que los trae el Espíritu Santo. ¿Quién trajo los animales al arca? ¿Noé? ¿Noé fue a buscar los animales? ¿Fue a buscar la jirafa y el coyote y la liebre? Fueron todos para allá. Los trajo el Espíritu. ¿Quién trajo las codornices al desierto? Vino un soplo y el soplo trajo las codornices y comieron carne hasta saciarse. O sea que es el Espíritu Santo. Y el Señor añadía. ¿Quién añadía a la iglesia? ¿Quién? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Muy bien. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo se mantenía luchando no solamente por él, sino también por los creyentes. Él decía en Colosenses, mirad cuán grande lucha sostengo por los que están conmigo, y por los discípulos, y por los que están aquí, y por los que están allá. Pablo oraba por los creyentes. Y tú y yo tenemos que estar orando por unos y por otros. Yo nombro, a mí me gusta nombrar por nombre a los creyentes cuando oro. Hermano, te nombro en mi oración, te nombro, me acuerdo de ti y te nombro. Y si hay enfermedad, pido que esa enfermedad se rompa en el nombre de Jesús, que Dios te conforte, que te levante, que te glorifique. Sí, porque ahora podemos hacerlo. Cuando seamos 1000 personas, quizás no. Pero ahora somos poquitos, podemos orar por nombre los unos por los otros. Acuérdate de tu hermano, es bueno que te acuerdes, que ores por nombre por tu hermano. Sí, Señor, te pido por Andrés, Señor, bendícelo, glorifícate en su vida, Padre. Te pido por Manolo para que lo llenes, Señor, más de tu Santo Espíritu. Señor, conforta, Señor, el hogar de Merche y de José Luis. Ahí, fortalecidos en el Señor, cada uno poco a poco. Tenemos que estar orando, amén. Oro por Mariona para que Dios la levante, la fortalezca, la llene de su Santo Espíritu. Y Pablo decía, orad por mí para que se abran puertas eficaces. Orad por mí, porque la oración del justo, dice la palabra en Santiago, tiene mucho poder. Amén. Por eso, hermano, tú tienes que orar para que tu ánimo y tu fe no desmaye.